Bienvenidos a otro programa de Dilo al Mundo. Estamos aquí con la apreciada compañía del pastor Mark Chambers. Bienvenido a usted y gracias por habernos acompañado en todo este estudio de los mensajes a las iglesias. Muchas gracias, mi hermano Caleb. Estoy muy feliz para tener esa oportunidad para acompañarte y esperemos que el Señor va a estar presente con nosotros para Amén. que todo sea de alimento para su pueblo. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3, siguiendo un trabajo que le ha dado forma Noé en un libro que se llama Apocalipsis, el juicio de Dios. Hoy nos toca la iglesia de Filadelfia, el mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia. Y sin más, lo vamos a leer de manera lisa y llana. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pastor Marx, así de primera impresión, ¿qué nos puede adelantar como algo que le llame la atención del mensaje a la iglesia de Filadelfia? Primera cosa que me llama la atención, aquí vemos que en la iglesia de Filadelfia el Señor no tiene reprensión para esa iglesia. Es una iglesia sin reprensión. Solo tiene comendación y dirección. Y similar a Esmirna. Esmirna tampoco tenía reprensión del Señor. Y ve que hay una estructura caística ahí, porque mientras que Esmirna fue el segundo iglesia, Filadelfia fue el penúltimo. Entonces, los dos tienen algo similar, que solo recibe comendación y dirección y afirmación y palabras de ánimo para seguir adelante, para mantener su fidelidad hasta el final. En el caso de la iglesia de Filadelfia, el Señor aparece como el que tiene las llaves. Y el enfoque nos llama a la iglesia a atención a su función, a la función del Señor como el que abre y cierra puertas. Y presento a esta iglesia como el que había abierto una gran puerta para esta iglesia que nadie puede cerrar. Entonces, las llaves puede ser, depende cómo el que tiene las llaves van a utilizar las llaves. Puede utilizar para abrir o puede utilizar para cerrar. Pero para el presento a Filadelfia, como el que va a utilizar las llaves para mantener abierto una puerta de bendición y aceptación y victoria delante de Dios. Y es maravilloso forma que el Señor llegó para consolar
o para fortificar esa iglesia. Otra cosa, aunque no tiene reprensión, la iglesia, Jesús mismo dijo la verdad sobre el carácter o sobre la naturaleza, sobre la esencia de esa iglesia. Y él dice que yo sé que tiene poca fuerza. Entonces, ¿cómo es que la iglesia débil llegó a ser una de las iglesias más comendadas? Una de las iglesias más bendecido. Porque aquí él dijo en versículo 8, ¿sí? Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí eso para mí es algo muy, muy especial que debemos notar. Muchas veces pensamos que la respuesta es para ser fuerte. La respuesta para ser un buen cristiano es para ser fuerte. El Señor no piensa en eso. La respuesta para ser un buen cristiano es para ser humilde y vivir en dependencia, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada y vivir cerca de Él, dependiendo en Él. Y eso es lo que complace el Señor. Amén. Y eso era la experiencia de Filadelfia. Y algo que podemos tomar y guardar. Sí, yo haciendo un análisis también así por arriba, una especie de resumen, veo que Dios está complacido con esta iglesia, que se presenta como el respaldo. Acá los fieles de esta iglesia tienen poca fuerza, pero están apoyados sobre un respaldo que es inconmovible. Esto dice el santo, el verdadero. Dios está en las filas de esta iglesia, se presenta con características que tiene esta iglesia. Esta es una iglesia santa y verdadera. Y Dios se presenta como el santo entre los santos y el verdadero entre los verdaderos. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Acá Dios comparte esas llaves de su trono, esas llaves de la salvación, esas llaves de la intimidad de su poder con esta iglesia. Le dice, yo soy el que tengo la llave y nadie puede cerrar la puerta que yo he abierto en el cielo para ustedes. O sea, esta iglesia es familia con Dios. Filadelfia está hablando de familia y de un amor familiar con Dios. Dios y esta iglesia están integrados con un amor familiar, no son extraños unos a los otros. Buen punto. Ese amor hace que esta iglesia haya internalizado su palabra. En 2 ocasiones dice, has guardado mi palabra. Después más tarde también dice, por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Dios está complacido con esta iglesia y la protege. Dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, con esto de que tienes poca fuerza, hay un tema que sobresale. Hay un cambio de sacerdocio. Hay una profecía que adelanta que va a haber un cambio de sacerdocio, como lo hubo en el pasado, cuando Jesús vino y el sacerdocio de aquel momento del pueblo de Israel no lo esperaba, sino que resultaba ser enemigo a Jesús. Jesús les dijo, yo les voy a tener que sacar la llave del reino de los cielos a ustedes y dárselo a gente que produzca los frutos de él. Entonces, a nivel general, hubo un cambio de sacerdocio. La comendación, como dice usted, el llevar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra,
fue encomendado a humildes hombres, a sus discípulos. Las llaves del reino de los cielos, que representan el conocimiento de las cosas de Dios, el evangelio mismo, fue dada a los discípulos y a los discípulos de los discípulos para que llegara hasta lo último de la tierra. Y acá pasa lo mismo. Los que van a dar el último mensaje no son las iglesias instituidas, no es a nivel de cristianismo en general, no son las iglesias conocidas, actuales, modernas. Los que van a dar el último mensaje va a ser un pueblo que se identifica con esta iglesia como los 144.000, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto de seguir al Cordero por donde quiera que va. No hay intermediarios entre Dios y ese pueblo. Ellos están con su vista fija en Jesús y lo siguen por donde quiera que va. En otras palabras, no es por iglesias establecidas como instituciones, especialmente instituciones que toman la postura que como que es la puerta del reino. Entonces, es importante eso, porque el que tiene la llave es el Señor, y el que abre las puertas es el Señor. Ahí vemos que en ese mensaje podemos encontrar algo a todas las iglesias o las denominaciones que profesan ser la puerta del reino. Es cualquier cosa así, cualquier actitud así es odiable en los ojos de Dios. Entonces, si es una prerrogativa de Jesucristo para salvar, para abrir la puerta del reino, para mantener la puerta del reino abierto o cerrado para algunos y abierto para algunos, no es la prerrogativa de ninguna sistema eclesiástico para tomar o para usurpar eso, porque para usurpar eso es para tomar el rol de anticristo. Entonces, es un buen punto cuando usted dice que Filadelfia es un pueblo, es una iglesia que está humilde, reconoce reconozco bien su Señor y conozco su mismo. Y conociendo los dos, tiene lo que hay, lo que es necesario para motivar a ella para mantener una comunión cercana con el Señor. Podemos ver que esta iglesia va a estar en el último tiempo, o sea, se va a tener que enfrentar al juicio de Dios, a la gran angustia que va a haber en el mundo. Se va a tener que enfrentar a los poderes de este mundo, a los falsos cristos que van a venir. Va a ser vencedora sobre todo. Esta iglesia le va a dar la gloria a Dios. Y Dios se complace con ella y la toma como su esposa espiritual. Y entonces se identifica plenamente, dice, le da el nombre de su Dios, el nombre de la santa ciudad y su nombre nuevo. O sea, Dios, digamos, le otorga todo su beneplácito, le otorga su propio nombre. O sea, Dios se identifica plenamente con esta iglesia. Sí. Es algo hermoso. Podemos discernir el nivel de entusiasmo y felicidad, satisfacción que el Señor tiene con esa iglesia, ¿no? Por ejemplo, cuando en otras iglesias Él habla sobre los que no están haciendo su voluntad en este siglo. Él mencionó las medidas que Él está imponiendo para su conversión o su arrepentimiento, o si no, las medidas de castigo. Pero aquí Él dijo algo diferente cuando me habló en versículo 9, sobre los que
que dicen ser judíos, pero son de la sinagoga de Satanás. Otra victoria de esta iglesia. Sí. Los falsos profetas, los falsos apóstoles han venido infiltrándose en la iglesia de Dios durante todo el tiempo. Y acá, ¿qué le dice? Que la felicita porque ha vencido sobre estos. Sí, él dijo, yo entregó a la sinagoga de Satanás y los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he O sea que amado. Dios le da la victoria Sí, sobre los falsos, sí, sí. sobre los falsos profetas, sobre los falsos judíos, que es sobre los falsos cristianos, digamos. Sí, él causa que como un premio para Filadelfia es que en la humillación de estos poderes falsos, que ella sea exaltado como el amado del Señor. Porque ellos son mentirosos que son del Señor, pero no son. Entonces él presentó claramente, sin contradicción, el verdadero carácter, la verdadera posición de esta iglesia delante del Señor mismo. Es una iglesia exaltada por Dios. Bueno, Sí. tenemos realmente mucha información que vale la pena y poco tiempo, así que vamos a ir rápidamente a nuestras placas. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, son verdaderos como Cristo es verdadero, pues son sin mancha delante del trono de Dios, es decir, son santos como Cristo es santo. Poseen las mismas características de Jesús. Ahora, ¿por qué decimos que los fieles de Filadelfia también tienen la llave de David? Porque esta llave es un símbolo del conocimiento que abre las puertas del cielo ante quienes lo reciben, por lo que quienes imparten tal conocimiento son dotados por parte de Dios de una llave espiritual con la que pueden abrir o cerrar el cielo delante de los hombres. En este sentido, Cristo dijo a Pedro, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, comparte Dios su autoridad, porque Jesús dijo, yo tengo las llaves que abro y nadie abre, cierro y nadie cierra. Pero con esta iglesia hay un nivel de familiaridad, de confianza. Es como cuando usted está en su casa y las llaves de su casa la tiene su esposa, la tienen sus hijos. Usted es el que tiene la autoridad de la casa. Pero comparte esa llave, esa puerta de su casa, de su trono. En este sentido es el rey del universo. Comparte las llaves del trono, que es el trono de la gracia, el trono de la salvación para nosotros, con sus humildes discípulos. Ese implica mucha responsabilidad. Dos cosas yo veo en eso. Es uno, la confianza de Dios. Podemos equivocar y dice, uno es la confianza de Dios en su pueblo. Pero realmente no, la confianza de Dios es más allá de nosotros. Es la confianza en su capacidad para cumplir su voluntad en su pueblo. El otro es la responsabilidad. Porque si Dios tiene la llave, es para utilizarlo. Es para dejar abierto, bienvenido, a los que Él aprobar, y para también cerrar gracia contra los que Él no aprobó. Entonces, ¿cómo entonces Él va a entregar esa autoridad a otra persona? No,
personas imperfectas no pueden equivocar esas personas y será el cielo contra los que deben dejarlo abierto. Entonces, ¿qué tipo de riesgo Dios está dispuesto a tomar? Y cuando piensa y cuando mira en lo que había visto en la Biblia, ve que no es que Dios está tomando riesgo, es que Él está demostrando cuán confiable es su obra. Cuán confiable es su obra en los que Él llama a ser parte de su reino. Cuando Él da una carga, Él no está llamando a ellos para actuar por su propia volición, pero para actuar conforme al llamado que Él había dado. Dos ejemplos quiero mostrar. Adán fue creado en la imagen de Dios. Y la primera tarea que Dios da a Adán para demostrar la llave de autoridad era para nombrar los animales. Dios había, con su palabra, creado todo y había nombrado ciertas cosas. Él nombró día y noche, nombró tierra y agua y las plantas. Pero Él dejó a Adán libertad y autoridad para nombrar los animales. Y dice que todo lo que Adán nombró, eso era su nombre. Significa que Adán expresó exactamente lo que Dios tenía en mente. No era un riesgo, pero era una demostración de su obra para crear un hombre en su verdadera imagen. Que tanto que Él quería mostrar que mira cómo Él piensa, mira cómo Él habla, es igual como yo. Y vemos que aún en el contexto de la caída, Dios tiene esa misma confianza en los que Él llamó para ser colaboradores con Él. Él confió que a medida que este alma se sujetó al llamado y la voluntad de Él, que Él va a llegar a tener un mismo sentir. Por ejemplo, Moisés, Dios dijo, cuando el pueblo estaba tentando a Él y provocando, Dios dijo a Moisés, parar a un lado y déjame libre para destruir a esa gente. Y Moisés dijo, pero Señor, no. Si vas a destruir a alguien, entonces bórrame de tu libro. Bórrame de tu libro porque los gentiles van a decir que era porque usted destruyó a la gente porque no podía llevarlos donde usted había prometido que usted va a llevarlos. Entonces, porque usted había fallado, entonces usted terminó destruyendo el pueblo. Entonces, ¿qué va a hacer con tu gran nombre? Dice Moisés. Que sea lejos de ti. Haz eso, Señor. Porque tu nombre... Hay un mismo sentir. Dios lo estaba probando a Moisés y Moisés estaba reaccionando con el mismo corazón de Jesús. Exactamente, lo mismo con esa iglesia. Fíjese esto de has guardado mi palabra. Vemos en la Biblia que a Jesús se lo identifica con la palabra. En Juan 1.1 hay muchas traducciones que dice, en el principio era la palabra, refiriéndose a Jesús. O sea, que el Evangelio es Jesús, la palabra es Jesús. Los 10 mandamientos también se los expresa como las 10 palabras. Las 10, ¿a qué apunta 10, el número 10? A Dios. Perfecto. Y palabras a la acción que es simbolizada por Jesús. Esto es algo que lo traigo yo y que no sé si está perfecto, pero lo vi así cuando estudiaba esto. Entonces, es una iglesia que sigue al Cordero por donde quiera que va. Es una iglesia que guarda en su corazón la palabra de Dios, el testimonio de Jesús, los mandamientos de Dios. Tienen los mandamientos y el testimonio de Jesús. Entonces no es ningún riesgo. No es un riesgo porque Dios está entre ellos. Ajá. Él es uno más de ellos. Él es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano y Dios nuestro Padre. Somos familia con Dios.
Qué bendición es la que se propone Dios sobre nosotros y qué humildad debemos tener para no apartarnos de esto. Si repasamos el contexto en el que fueron dichas estas palabras, cuando Jesús le dijo a Pedro que le daría las llaves, Jesús estaba por ser rechazado y crucificado por su propio pueblo, a instancias de los sumos sacerdotes. Estaba sucediendo lo que Dios había predicho por medio de Oseas cuando dijo: no que nadie acuse ni haga reproches. Mi pleito es contigo, sacerdote. Tú tropezarás en pleno día. Calculo que esto de pleno día se refiere frente a Jesús, digamos, que era la luz sobre esta tierra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Era imposible para los sacerdotes judíos comunicar la verdad si ellos mismos no la recibían. Por esto Jesús les dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pedro era uno de ellos, y la llave que recibiría sería la llave de la ciencia o del conocimiento de este reino de Dios. Llave que hasta ese momento poseían los eruditos judíos. Las siguientes palabras de Cristo lo dejan más que claro. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí vemos cómo Jesús le saca las llaves a la dirigencia de ese pueblo, que es un preludio de lo que va a pasar ahora. En Apocalipsis 1, 17, 18 dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Jesús se presenta como el garante de que las llaves no se pierden en alguien que no las utiliza bien. Él nos hace sacar todo temor, porque yo soy, dice, Él es el que tiene la garantía para su pueblo. Por eso Él en este momento comparte las llaves, porque Él es parte de ese pueblo, es familia con ese pueblo. Él es el que tiene la garantía. Dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, no nos tenemos que confundir pensando que los seres humanos pueden determinar quién se salva y quién se pierde. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Jesús. Amén. Él comparte con nosotros la responsabilidad de invitar a los perdidos, de colaborar en la restauración de quienes se han perdido, pero el que finalmente tiene la última decisión es Cristo. En Ezequiel, capítulo 13, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor:
por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. He aquí yo estoy contra vosotros. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscriptos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, romperé asimismo vuestros velos mágicos con que cegaban a los hermanos, agrega Noé, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Acá vemos en el pasado cómo Dios se revela contra los que pretenden representarlo y no hablan lo que Dios manda, sino hablan de su propio corazón. Dice, y no estarán más como presa en vuestra mano. Hay pastores, porque los profetas lo tenemos que entender en un sentido amplio. El que enseña la Biblia es parte de los profetas, si la enseña con el Espíritu de Dios. Ahora, si no la enseña con el Espíritu de Dios, si pretende ser el dueño de la iglesia, dice, y no estarán más como presa en vuestra mano. ¿Quién se puede creer que los pequeños, los pobres, que recibirán el reino de los cielos, pueden ser presa de la mano de un pastor, de una iglesia, de un sacerdote? En este sentido, Isaías anuncia que Dios realizará un cambio de sacerdocio en el tiempo del fin, a través de una ilustración en la cual el mayordomo de la casa de Israel es reemplazado por haberse apacentado a sí mismo, en vez de administrar fielmente la casa de Dios. Dice en Isaías, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Podemos notar que es el contexto del día de expiación, es decir, el tiempo en el cual Dios ejecuta su juicio sobre el pueblo. Esto lo podemos comprobar en Levíticos 23, del 26 al 32. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, viviendo una vida libertina, despreocupada del tiempo que se aproxima. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, cuyo significado es Dios establece, hijo de Hilcías, que significa Jehová es mi porción, es decir, el pago que busco. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y noten esto, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Mismas palabras, paralelismo exacto con el mensaje a Filadelfia. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra
a la casa de su padre. Es mucho el fundamento que hay sobre esto de sacar las llaves de quien no las está teniendo como las tiene que tener, de quien no participa de la familia de Dios, quien las usa de manera separada, ¿no?, de lo que Dios exactamente quiere. Tomarlo como una usurpación. Exactamente. Para hacer su propia voluntad, su propio gusto, no sujeto, porque Jesús tenía autoridad, pero toda autoridad que él tenía estaba sujeto a la autoridad de su Padre. Él dijo, yo vino no para hacer mi propia voluntad, pero la voluntad de él quien me envió. Entonces, no hablaba según su propia voluntad o su propio gusto, pero todo estaba conforme al plan que el Padre había dado a él. Entonces, con esos usurpadores es que ellos quieren autoridad, pero no quieren asumir correctamente su responsabilidad para la gloria de Dios y la bendición de su pueblo. Solo está buscando su propio beneficios nomás. ¿Cuánto amor tiene Dios en su palabra que de esta manera les está dando una oportunidad antes de ser rechazados del todo, poder cambiar, poder humillarse, porque si no, no tienen esperanza. Jesús mismo dice en Mateo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y este es el caso de los santos de Filadelfia. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, lo mismo que describe Ezequiel, y aún a comer y beber con los borrachos, es decir, si hiciere ecumenismo con Babilonia, bebiendo el vino de su fornicación, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, es decir, le juzgará mientras él lo ignora. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Porque es Jesús el que está hablando. Y también pasa lo mismo en Joel, para que no pensemos que había un cambio de sacerdocio en el tiempo que Jesús vino y que lo arrebató de los sacerdotes judíos y lo entregó a sus discípulos. Eso se vuelve a producir. Hay una profecía inequívoca de que esto se vuelve a producir ahora en el tiempo del fin. A través del profeta Joel, Dios también anunció este cambio de sacerdocio diciendo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es decir, el Espíritu Santo no será derramado sobre la clase dirigente, sino sobre niños, jóvenes, ancianos y siervos. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Contexto que apunta a Apocalipsis 14, donde Cristo aparece sobre el monte Sión a la cabeza de 144.000 santos,
identificado aquí como el remanente fiel que Dios habrá llamado. Este tema es controvertido, es polémico. Debemos tenerlo con mucho cuidado. Noé sé que lo tenía y que por mucho tiempo en el temor de Dios no lo había querido dar esperando la indicación de Dios. Y bueno, ha sido la voluntad de Dios que aparezca aquí entre nosotros. Pero esto no quiere decir que cualquiera se va a arrogar, yo soy el nuevo sacerdocio, y va a faltar el respeto a los pastores, a la gente que Dios también ha instituido. De hecho, el mensaje a las iglesias, Dios lo manda en primer lugar a los dirigentes de las iglesias, si bien es para todos. ¿Qué piensas sobre esto, Pastor Marx? Well, atrás de la historia de los profetas vemos algo similar, ¿no? Que Dios llamó a personas humildes, simples, por la mayor parte de los profetas, ¿no? Para presentar mensajes de advertencia, de dirección a personas de estatus, a reyes, a gobernadores. Él envió sus siervos. Entonces siempre vino la palabra de Dios con un tipo de prueba. Si exaltamos los honores de hombre, esos símbolos de estatus y esas cosas, vamos a estar tentados a no escuchar el mensaje, simplemente por la vasija en que Dios había enviado con ese mensaje. Entonces debemos tener cuidado, porque esa es la naturaleza de la revelación, el misterio de piedad. Esta naturaleza que vela la gloria. Dios está poniendo en manifestación su humildad en el misterio de piedad. Es la humildad de Dios que está manifestado para poner a prueba los orgullosos. Los orgullosos. El apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 2 dice que hablamos la palabra de Dios en misterio, un misterio que fue ocultado antes desde la fundación del mundo, que ninguno de los príncipes de este mundo llegaron a entender, porque si ellos habían entendido, no crucificaron al Señor de la gloria. Entonces, ¿cómo terminó crucificando al Señor de la gloria? Por la forma que Él vinieron, velando tanto su gloria. El Señor de gloria vino no en gloria resplandente, pero vino con esa gloria escondido, velado, y expresando virtudes que son de gran valor, pero por el hecho que ellos tenían un sistema de valor pervertidos, no lograron valorar al Señor de la gloria. No porque él no tenía nada de valor, pero porque no tenía los mismos valores, no tenía esas cosas que ellos habían valorado en manifestación, expresándose abiertamente. Entonces terminaron menospreciando, tanto como Lucifer, terminaron menospreciando el Hijo de Dios, pensando que Él era mejor, y por eso Dios fue contado injusto a exaltar a Él, en vez que a Él. Entonces el misterio de piedad siempre va a venir con revelaciones que nos dejó a prueba. Si estamos humildes de corazón, vamos a recibirlo, vamos a verlo, vamos a discernirlo. Pero si estamos orgullosos, valorando los valores de este siglo, estamos en gran peligro a perder la revelación y menospreciarlo.
y menospreciando el instrumento que Dios había escogido para traer tan grandes tesoros para nuestra bendición. Con respecto a este cambio de sacerdocio, nadie tiene derecho a decir, bueno, nosotros somos el nuevo sacerdocio, cancelamos el sacerdocio antiguo, ni nada por el estilo. No depende de hombres. Nadie puede decir, bueno, nosotros somos los 144.000. Nadie puede, o sea, es Dios el que produce esto. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de David y Esaú. Dios había ungido a David, ya había sido ungido, y estaba Esaú que había sido ya rechazado por Dios. Pero sin embargo David nunca levanta su mano contra Esaú. David humildemente espera que Dios lo ponga en el reino, lo ponga en el trono. Esaú le hace la vida imposible, ya había sido rechazado, David ya había sido ungido, pero sin embargo, él dice, Dios me libre a mí de hacer algo contra el que ha sido ungido por Dios. Amén. Entonces, esto de que hay un cambio de sacerdocio es algo que está en la mano de Dios. Exactamente. El que maneja, el que tiene la pulsera, la cintura para organizar este cambio, es directamente Dios. Y por eso es muy importante que reconocemos que en el reino de Dios todos los súbditos están allí por gracia. Todos están allí por gracia. Mira cómo Pablo clarificó el asunto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte. Nadie se gloríe. En su presencia. Amén. Entonces, Amén. los que fueron escogidos debemos ser motivados a gratitud y alabanza a Él que escogió. Y aceptamos. ¿Por qué? Porque es su plena voluntad. Y Él tiene derecho a escoger. Amén. Entonces, cooperamos en humildad, alabándose a Él. Amén. Así es. Dice Noé en su libro, ahora debemos aclarar que no es nuestra intención atacar al liderazgo que Dios ha establecido sobre su pueblo, sino informar lo que la profecía dice sobre él, no para efectuar un juicio sobre nadie en particular, sino para que estemos preparados para cuando sucedan todas estas cosas. En este sentido, aunque la mayoría de los que hoy se consideran líderes del pueblo será dejado de lado, Dios conoce el corazón de cada uno de sus siervos, y nadie debería atreverse a levantar su voz contra aquellos que, de acuerdo a Apocalipsis 1:16, se encuentran en la poderosa mano de Dios. Reafirmando lo que estábamos comentando. Cuando hablamos del pueblo de Dios y de este cambio de sacerdocio, no lo tenemos que entender de una manera acotada al pueblo al que pertenecemos, a la iglesia adventista, sino a todos los que se dicen ser cristianos. Y eso tampoco significa que en los últimos días Dios no va a utilizar personas con autoridad eclesiástica, preparación formal, nada de eso. No significa que son enteramente descalificados. Claro. Porque va a haber gente humilde entre aún ellos que Dios va a poder utilizar tan efectivamente o aún mejor
Dios utilizó a Nicodemo, por ejemplo, Sí. que era del Sanedrín, era un alto dirigente. O sea, el Sanedrín en general se le dio de baja como representantes de Dios, pero los hijos de Dios, sea donde estén, son reconocidos por Dios y utilizados. Debemos entender lo que Dios está rechazando es la usurpación, cualquier disposición para usurpar lo que pertenece solamente a Él, la gloria, y para exaltar en el lugar de Él a sí mismo, a Así es. otra cosa. Sí. Luego de resaltar las buenas obras de esta iglesia, Jesús la destaca como vencedora sobre aquellos enemigos que se infiltraron en ella a lo largo de toda su historia, con el fin de dominarla y prostituirla, haciéndose pasar por cristianos, siendo adoradores de Satanás. Dice, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Con lo cual podemos confirmar que en el momento en que esta iglesia estará en acción, es justamente en el tiempo en que Cristo está por aparecer en las nubes de los cielos, dado que los enemigos de la verdad se postrarán a los pies de los santos, en el tiempo en el que haya concluido la gracia de Dios y se estén derramando las copas de su ira. En este sentido, Isaías dice, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Esto de estar abandonada y aborrecida, los hijos de Dios vamos a pasar igual que Jesús por ese abandono, ese aborrecimiento, que incluso quizás va a parecer que es de parte de Dios también, como Jesús tuvo que estar en el desierto. Y después Dios lo exaltó, dice, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Tenemos que estar preparados para esto. En Hebreos 11, versículo 36 y adelante dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El siervo no es mayor que su señor y tenemos que estar preparados para estas cosas que van a venir. La lucha va a ser intensa. Podemos estar confiados en nuestro Dios. Amén. Pero la respuesta vemos, el ejemplo vemos aquí en Filadelfia. Aunque tenía poca fuerza, estaba fortalecido para ser fiel hasta el final. amén. Confiando y dependiendo en su Señor. La consideración especial por parte de Dios sobre esta iglesia tiene una razón que la explica. Esta iglesia ha guardado su palabra. Y he aquí un gran secreto, dado que así como Cristo venció por medio del poder de la palabra, solo a través de ella es como nosotros también podremos alcanzar la victoria. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
En este sentido, la expresión «has guardado la palabra de mi paciencia» nos revela que esta iglesia se corresponde con aquel remanente fiel de Apocalipsis 14, que sigue al Cordero por donde quiera que va. Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar la palabra de la paciencia de Jesús hace referencia a guardar los mandamientos bajo el correcto entendimiento de la salvación por fe en el sacrificio de Jesús, el cual es revelado en la palabra de Dios como aquel Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En este sentido, la palabra de Dios enseña que la sangre de nuestro Señor Jesús es puesta a disposición no solo para nuestra justificación, sino también para nuestra santificación. En Apocalipsis 7 lo podemos corroborar, hablando de la gran multitud de fieles que Dios tendrá en el último tiempo, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es algo legalista el guardar los 10 mandamientos. Hay que entender, hay que tener una correcta interpretación de esto. Sí, porque la santificación, el verdadero santificación, está construido sobre la justificación. ¿Quién es el digno? El Cordero de Dios. Mira Apocalipsis. ¿Quién es el digno para ser alabado, para recibir gloria y honra, majestad? El Cordero de Dios, el que fue inmolado en el lugar del pecador, condenado, indigno. Entonces, no nos lleva, el Evangelio no nos lleva a orgullo personal, ¿sí? Sí, nos llama a abandonarnos a la gloria de Él quien es digno, el Cordero de Dios y el que está sentado en el trono. Entonces, pero, y esta santificación que estamos experimentando, no es para llevarnos a autoexaltación. Está tan ligado a la justificación que no podemos avanzar un pie en nuestra purificación y nuestra sumisión a la armonía del reino de Dios, de la autoridad de Dios en nuestra vida, sin la recognición de su maravillosa gracia y de su dignidad para ser admirado, que el único admirado. Entonces, si caemos en una tentación de autoexaltación, es porque estamos cayendo de la gracia, es que estamos perdiendo la vista de la verdad. Amén. La verdad sobre su dignidad y la verdad sobre nuestra indignidad. La santificación no nos aparta de la verdad de que somos indignos. Nos lleva a una forma de conducta que refleja la nobleza y la pureza de nuestro Dios. Pero no es para que nosotros podamos decir, ahora soy igual a Dios, mírame. Claro, no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la fe en el Cordero de Dios, sí, que quita el pecado del mundo. Y el propósito de Dios no es para presentar de nuevo un 144 Lucifer. ¿Entiendes? Sí. No es para presentar delante del mundo un 144 nuevos Lucíferes, que dice que estaba admirando a sí mismo en secreto, pero los 144,000 dice, mira a nosotros. No, está allí para dar testimonio del poder de Dios, para llevarnos donde estábamos, para estar donde Él está, para estar en su presencia y vivir con Él cara a cara, rostro a rostro, con Él que es santo. Ese es el propósito de nuestra santificación, para darnos el privilegio a actualmente entrar en la presencia de Dios y ver su rostro, sin santificación o sin santidad.
ninguno de nosotros podemos experimentar eso. Entonces, es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. La santificación mismo es una expresión de misericordia de Dios, porque Dios está trayéndonos a algo que no somos dignos, porque no somos dignos de ver el rostro del Dios Santo. Pero Él es tan terco en su amor, en su propósito para salvarnos y para presentarnos como sus hijos purificados, que Él sigue con ese trabajo y no nos dejó. Muchas veces Él podía dejarnos al lado. Hay muchísimas justificación para eso, pero Él no. Para la santidad de su nombre, Él dijo, yo voy a hacerlo no para ti, pero para la santidad de mi nombre. Entonces, ¿quién va a ser glorificado al final? Como Pablo dijo en Efesios 5, que Cristo santificó la iglesia para presentarla a sí mismo, sin mancha o arruga o cualquier cosa. Entonces es para su propia gloria. Amén. Amén. Qué extraordinario lo que Dios se propone hacer en nosotros. Qué extraordinario lo que Dios va a hacer en nosotros, porque tenemos que tener fe y creerlo. Amén. Pero es algo que desde el punto de vista humano es increíble, porque como humanos no lo podríamos hacer. Pero tenemos que entregarnos a ese Dios para que Él lo pueda hacer. Amén. Y ninguno se puede engañar, porque la Biblia dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, alguien que quiera decir que sí, que tiene fe en Dios, que se entrega en Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Entonces, es el poder divino con el esfuerzo humano de la mano yendo hacia la victoria. Por el hecho de que esta iglesia vivirá piadosamente en Cristo Jesús, de seguro padecerá la persecución del diablo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Apocalipsis registra la terrible persecución que tendrá que afrontar la iglesia fiel de Dios en el tiempo del fin, con las siguientes palabras. Entonces el dragón, es decir, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, aquellos que han guardado su palabra en lo más íntimo de sus corazones. Pero si formamos parte de este remanente fiel de Dios, no tenemos nada que temer. Aquel que venció al diablo promete a los fieles de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Con lo cual podemos corroborar que esta será la iglesia que no solo tendrá que afrontar el juicio de los vivos durante la gran tribulación que le espera a nuestro mundo, sino también estar firme en el tiempo de la manifestación más abarcante de los engaños del diablo, el cual llegará a falsificar la segunda venida de Jesús, haciéndose pasar por Cristo. En este momento se probará al extremo el fundamento de los hijos de Dios y su estricta fe en la palabra de Dios. Y de allí la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Por esto, la iglesia fiel es una iglesia que guarda, es decir, que atesora la palabra de Dios, porque entiende que en esto consiste la verdadera salvación por fe. Adán y Eva cayeron por menospreciar la palabra de Dios y creer en las engañosas palabras del enemigo. El único medio por el cual los redimidos de la última generación vencerán al diablo es por medio de la fe en su palabra. Y en este sentido,
Jesús anima y exhorta a los fieles de Filadelfia diciendo: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lo que esta iglesia tiene, según se ha dicho, es la palabra de Dios, atesorada en su corazón. Y eso es lo que tiene que retener para poder permanecer firme en el último día, cuando la ira y los engaños del diablo se enciendan en todo su furor contra los hijos de Dios. Aquí vemos que el poder que va a tener el diablo en el último tiempo va a ser algo que jamás fue visto. En la época del primer Elías, de Elías el Tisbita, el diablo actuaba por medio de los sacerdotes de Baal, actuaba por medio de Jezabel y por medio de Acab, que habían usurpado el sacerdocio. Pero al diablo le fue prohibido hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no pudo hacer descender fuego del cielo. Y en el último tiempo se nos dice que el diablo va a hacer descender fuego del cielo dentro de la gran batería de milagros mentirosos que va a hacer. Entonces, para realmente no ser engañados, vamos a tener que estar en una conexión totalmente íntima con Jesús y con su palabra, que es por medio de la cual vamos a vencer. Es un punto muy importante, porque fue el punto donde falló nuestra madre Eva. Ella por lo menos tenía confianza en Dios y en su palabra hasta que comenzó a escuchar al serpiente. Y hasta que el serpiente comenzó a dar ciertas evidencias, ¿no? Cuando la mujer vio que el fruto era bueno para los ojos, codiciable para dar sabiduría, ella tomaba. Se cambió su confianza, se dejó la confianza en Dios y poner su confianza en ese extranjero. Entonces ahí vemos que esta iglesia, este grupo está llamado a enfrentar una gran prueba, porque si eso podía pasar con Eva en su inocencia, ¿qué será en esa generación de los últimos días cuando Satanás va a estar obrando con tanto prodigios y milagros? Significa que para sobrevivir y para sobrevivir y para enfrentar victoriosamente todo ese engaño, necesitamos una fe que transciende nuestras opiniones, nuestros sentimientos y hasta nuestros propios sentidos. Porque todos los sentidos van a estar dictando otra cosa. Este es el gran poder de Dios. Los ojos van a decir, eso es. No puedes ver, es verdad. Y nuestros sentimientos, nuestras emociones, llevándonos a una confianza en otra cosa, para que abandonamos nuestra confianza en Dios, pero la fe que perseverar y no da al lugar supremo a todos esos otros testimonios de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que oímos. Al frente de todo eso, los santos que van a ser prevalentes, que van a ser victoriosos, van a ser los que confían suficientemente en lo que Dios había dicho, en un escrito está, en la palabra de Dios, en la voz de Dios, más allá de lo que todo que es ese aparatos, ese maquinario humano, todo lo que la carne está diciendo, gritando con toda su fuerza
para decir, abandonó su confianza en el Espíritu. Abandonó su dependencia en Él quien es Espíritu. Va a ser una gran colisión o una gran enfrentamiento entre lo que es espíritu y lo que es carne. Y no solo va a ser algo externo, va a haber dos tipos de voces. Va a haber el espíritu clamando al espíritu, pero al mismo vez va a haber carne o lo material clamando a la carne. Mira, esa es realidad. Esa es realidad. ¿Para qué? Los santos negaron la realidad que es espiritual. Pero, ¿quién va a vencer? Los que no ceden al gran error de lo que no podemos ver, lo que no podemos tocar. No es menos de importancia y no es menos realidad de lo que podemos tocar y ver con los sentidos. Es una lucha que no vamos a vencer como seres humanos, sino que la vamos a vencer en el Hijo de Dios. Pero tenemos que haber muerto a nosotros mismos para que Dios pueda estar en nosotros. El hecho de que sus palabras estén en nosotros no es algo liviano, no es algo que lo podemos tomar de una manera sin importancia, que lo podemos dar por obvio, que lo podemos dar por hecho. Sí, bueno. No, tenemos que ir haciendo un ejercicio de que Dios viva en nosotros, de que su palabra se haga parte de nuestro corazón. Si no, ni el más inteligente de los seres humanos podría vencer. Y Jesús puede apoyarnos con dos palabras aquí. En Juan 4, versículo 22 al 24, Él dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Allí va a haber la gran prueba si realmente conocemos a Dios o no. Porque dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces ahí el gran conflicto puede ser distilado en esta forma también, como un enfrentamiento entre nuestra carne y la voz supremo y digno de sumisión de Él quien es Espíritu, Dios el Padre. Al final tocamos a escoger entre los dos, nuestros gustos carnales para complacerse en lo material o el gusto de Él quien nos llamó en el Espíritu. Yo pienso que el hecho de subyugar la carne es una lucha que tenemos que vencer ahora, incluso antes de llegar a este fin del tiempo. Por supuesto. En ese momento ya directamente tenemos que ser todo espíritu. En ese momento ya tiene que ser algo natural en nosotros, el estar conectados con el Espíritu de Dios y que Él nos lleve por donde quiera que debemos ir. Porque en ese momento no vamos a poder estar con las tentaciones carnales. En ese momento tenemos que estar procediendo como Dios procedía y en ese momento tenemos que ser como Jesús era. Sí, y es por eso ese desafío del apóstol que dice, yo muere diario. Entonces cada día estamos llamados a esa preparación. Poder llegar a decir con Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que era distinto al principio cuando decía, lo que no quiero esto hago y lo que quiero no lo hago. Entonces, que podamos tener esa transformación. Amén.
Es por esto que Jesús en su sermón escatológico de Mateo 24 también dijo: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante que cómo cultivar una vida de comunión con Dios y intimidad con Dios puede ayudarnos aquí en esa tentación también, porque están llamando la gente para ir a ver Jesús en otro lado, ahí ese lado. Pero si estamos caminando con el Señor, entonces, ¿por qué vamos a escuchar la voz de alguien más diciendo que Jesús está ahí? Si ya tenía comunión con Él en la mañana y Él no había dicho a ti, ven a encontrarme ahí. Entonces ahí puede ver cómo la debilidad, como la falta de una verdadera intimidad con Dios nos dejó el ser humano vulnerable a esos tipos de engaños y tentaciones de Satanás. No es solo conocimiento intelectual de la palabra de Dios, de la palabra escrito. También es un llamado de cultivar una relación de intercambio en tiempo real. No es solo, sí, la palabra de Dios pero la palabra de Dios viene en dos formas. Viene en palabras escritas y viene con palabras hablado. Porque Jesús dice que las palabras que yo he hablado a ti son espíritu y son vida. Entonces Dios tiene para su pueblo su palabra en dos formas. Palabra escrita y palabra hablada. Entonces por eso debemos tomar los dos. Son imprescindibles las dos. Sí, los dos debemos tomar en serio. Debemos guardar la palabra escrita en nuestro corazón, pero debemos guardar nuestro corazón para que permanezcamos abiertos a la voz que habla en el presente, dirigiéndonos. Esa palabra que es hablada en el momento, en el tiempo, es tan autorativo. Tanta autoridad. Tiene tanta autoridad que merece nuestra obediencia, tanto como la palabra escrita. Y nunca se contradice la palabra escrita contra la palabra que el Espíritu de Dios nos da en nuestro corazón. Y las dos tienen que estar. Por ejemplo, acá cuando hay una señal que es concreta, una señal que es sólida, que dice Jesús, que cuando digan vení al desierto, o vení a la montaña, o vení, no vayáis. Sí. Entonces es una señal concreta. Pero si solamente tuviéramos esta señal concreta y no tuviéramos la totalidad del testimonio de Jesús, de los mandamientos de Jesús guardados en nuestro corazón, y que Él es vivo en nuestro corazón, que es permanente, que es actual, que nos habla de manera precisa, como dice usted, esto no sería suficiente, porque caeríamos. El poder del engaño es muy sutil, es muy grande, y caeríamos. Entonces tienen que estar las dos cosas. Tiene que estar las señales que nos da Dios en su palabra, que son concretas y que son sólidas, y la vida espiritual en nosotros que nos hace traspasar una frontera que humanamente no podríamos traspasar. Todos aquellos que no hayan atesorado la palabra de Dios en su corazón no estarán preparados para enfrentar los engaños del gran día final. Sin embargo, aquellos que tienen como único fundamento de su fe un seguro, así dice Jehová, no solo estarán más preparados para afrontar los engaños del enemigo, sino que también serán protegidos por un ejército de ángeles de Dios. Es en este contexto que la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová:
esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré por alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, acá está un poquitito lo que hablábamos, de que necesitamos ese otro factor, Sí. de que Dios nos esté protegiendo, de que Dios esté con nosotros y en nosotros. Y así será. ¿Te das cuenta? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Idénticas palabras son dirigidas a esta iglesia fiel cuando Cristo le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es por esta razón que Dios no se avergonzará de llamarnos sus hijos y saldrá en la plenitud de su poder a socorrerlos cuando sus enemigos los rodeen para matarlos. En ese día, los redimidos, habiendo creído las promesas de Dios, dirán, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Maravilloso. ¿Qué experiencia la de David? ¿Es una experiencia profética esta? ¿O es que David estaba tan atribulado? ¿O las dos cosas? Los dos. Él fue bien atribulado, ¿no? Especialmente en el periodo de aflicción antes que él había tomado el trono de Israel bajo la persecución de Saúl. Y una gran prueba y quizás un ejemplo para nosotros, porque él no solo era necesario para guardar y cuidar su sobrevivencia, escapando a Saúl, pero también tenía el reto para guardar su corazón, que no permite su corazón ser llevado con enojo y con rabia y odio, porque su enemigo era su rey. Su enemigo era el siervo de Dios. Era difícil la situación que tenía. Entonces, un ejemplo para nosotros que en los últimos días, cuando los injustos vienen contra nosotros y haciendo cosas y maldiciéndonos, acusándonos falsamente,
es una gran tentación para, para el corazón volver a ser duro, volver a ser amargo. Nuestros hermanos, dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sí. Vamos a tener... Entonces, aunque sí, él estaba escapando, pero también él necesitaba escapar lo que era peor, la corrupción de su corazón, que la maldad alcanzó a su corazón y endurecerlo. Esa es parte de la lucha de lo que los 144,000 va a tocar enfrentar. Acá en el ejemplo de David tenemos un ejemplo de Dios, porque él concentra su atención y dice, una cosa he demandado a Jehová. No le estaba pidiendo de todo, le estaba pidiendo una cosa. Y se la estaba pidiendo a Jehová, se la estaba demandando. Pero no se queda con eso, dice, esta buscaré. O sea, necesitamos de Dios y tenemos que buscar lo que pedimos en Dios. O sea, tenemos que contestar la oración que le estamos pidiendo a Dios con todas las fuerzas que tenemos y entonces Él nos va a dar mayor fuerza y nos va a dar lo que nosotros no podemos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. No podemos distraernos en nada de las cosas de este mundo. Es realmente un equilibrio muy delicado por el que tenemos que andar en este mundo como peregrinos. Y no podemos por nosotros mismos si Dios no nos guía. Si no sería tan fácil equivocarse. Para contemplar la hermosura de Jehová. No era algo que él esperó que él va a hacer en el futuro. Era algo que él era su anhelo de todos los días. Buscar a Dios, tenía Dios como su más grande tesoro, más grande placer. Nunca más oportuno esas palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, no tenemos que estar en las añadiduras, tenemos que estar buscando a nuestro Rey. Eso exactamente estaba pensando, que a veces, aunque citemos ese versículo, el enfoque de muchos está en las añadidas. Entonces, porque quieren las añadidas, busca a Dios. Y espero que entonces, por el hecho que ya había cumplido el parte que interesa a Dios, Dios va a darme el parte que me interesa. Pero no es así con David. El parte que interesa a David era Dios. En otra parte él dice que él quería cambiar su herencia, porque él fue ungido como rey. Y él quería, si él podía, él cambiar ser rey para ser sacerdote, para estar en la casa del Señor todos sus días. Ese era su anhelo de vida. Amén. Y eso es lo que debemos aprender de él, porque si no, aún el cielo es en vano, porque podemos ir allá por otra herencia, porque queremos heredar calles de oro, un árbol de bonitas frutas y cosas así. Y perdimos la herencia, perdimos el valor de la herencia de David, que es Jehová mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, así es. Cómo Dios también reconoce a David y lo utiliza. David es un ejemplo de un ser humano débil, de un ser humano con defectos, al cual Dios lo hizo según su corazón. Es lo mismo que nos debe suceder a nosotros. En el fin del tiempo, cuando el mal del egoísmo, la búsqueda de los placeres prohibidos y el poder sobre los semejantes hayan llegado al extremo, corrompiéndolo todo, Dios levantará una iglesia que solo busca estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y justamente este será su galardón. Dice Jesús a la iglesia de Filadelfia:
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Amén. Yo interpreto que esto de columnas es ministro en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. O sea, podrá estar por siempre con Jesús. Y esto será así, porque esta será la iglesia con la cual Jesús se unirá en matrimonio espiritual, por los días de la eternidad. La tomará por posesión suya, escogida de entre todas como iglesia virtuosa para sí, porque en ella se cumplirá el propósito de Dios en el amor de Cristo hacia nosotros. Sí, en ella se cumplirán aquellas palabras expresadas por Pablo cuando dijo: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que usted adelantaba hace un ratito, esto de que purifica por el agua, dice, por la palabra. Ese agua, esa palabra que purifica, es Jesús y es su evangelio. Son sus promesas, sus profecías, sus mandamientos, el cumplir su palabra, el atesorarlo. Dice, en esta iglesia fiel serán cumplidas todas las promesas que Dios ha registrado en la Biblia respecto a su pueblo, tales como: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, porque por la verdadera fe en la palabra de Dios, aún en su poca fuerza, esta iglesia alcanzará aquel ideal que a tantos les pareció inalcanzable, la santidad de Dios. Y por esto, Cristo no solo los acepta en su templo para siempre, sino que, como fiel esposo, le otorga su propio nombre. Dice Jesús en el mensaje a esta iglesia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es maravilloso, y es lo que decíamos. El mayor privilegio de todos va a ser poder tener a Jesús, poder tener a Dios con nosotros. No hay nada que se pueda comparar a eso. Esta semana estudiábamos con mi hijito el amor de Dios en la creación, el amor de Dios en cada fruta que nos ha dado, el amor de Dios en las flores, que en los árboles, antes de producir, producen flores antes de cada fruto. Y en esas flores percibimos ese tierno amor de Dios, que después se transforma en comida, porque después es un fruto que comemos. Pero ninguna de todas esas bendiciones se compara al estar con Dios. Por eso el mandamiento que instituye el día sábado es tan importante, es tan destacado, porque en ese día el Creador viene a estar con sus criaturas, viene a estar con sus hijos, y ese es el mayor regalo que podemos tener. Y ese es el mayor regalo que gozan los hijos de Dios aún hoy en este mundo pecaminoso. Pueden tener un día en la semana apartado para estar con su Dios, para tener un adelanto de lo que va a ser el cielo.
Otro punto a considerar es que el sellamiento de los 144.000 se producirá antes de la segunda venida de Cristo y aún antes del cierre del tiempo de gracia. Siendo un evento que requiere determinado tiempo para llevarse a cabo, en este sentido Apocalipsis dice: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Por esto es esencial comprender la importancia de ser hallados verdaderos y santos hoy, cuando los vientos de destrucción aún no soplan sobre nosotros, para poder ser tenidos por dignos de escapar de la ira de Dios y formar parte de la esposa de Cristo. Luego, quizás, será demasiado tarde. Hay un sellamiento que es anterior a la venida de Jesús, anterior al derramamiento de las plagas. El sello de Dios significa el hecho de que ya somos vencedores, de que ya nada nos puede quitar esa victoria. Dios nos otorga la victoria antes del final. ¿Puede ser, pastor? ¿Estoy interpretando bien esto? El sello, sí, es una confirmación. Como Pablo dice que es las aras de nuestra herencia eterna. Entonces, las aras en lenguaje moderno vendría a ser la garantía. Sí, la garantía. Y ese, él dice que es el Espíritu mismo. Entonces, en una forma, nos dejó la garantía de la herencia final. Pero si él utilizó si él da como el sello, el Espíritu, ¿qué puede ser la herencia final? Porque el Espíritu no es una cosa. Y tampoco Jesús es una cosa, es una persona. Entonces hemos recibido el Hijo, Dios ha dado a su Hijo, Dios ha dado a su Espíritu como la garantía de la herencia final o la herencia eterna. Entonces la herencia eterna debe ser más que tronos, más que tierras, más que cosas. Es Él mismo. Cuando recibimos ese sello del Espíritu Santo, tenemos esa garantía firmado, que un día vas a estar conmigo. Es como una especie del compromiso que tiene la pareja antes del casamiento. ¿Puede ser? Puede ser. Es como ya una firma de Dios sobre nosotros. Sí. Es como el bautismo de Jesús cuando Juan dice, no, yo no puedo bautizar, pero Jesús dice, no, déjalo ahora, porque es necesario para cumplir toda justicia. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque era la firma de Jesús que Él está dispuesto, que Él un día va a morir, porque el bautismo es un símbolo de muerte, que Él un día va a entregarse completamente a la muerte que es nuestra, a la vergüenza que es nuestra, para que seamos salvados de eso. Entonces es algo similar, una firma de Dios que nos garantiza y que debe animar nuestra alma a perseverar hasta el final. Mediante el Espíritu Santo se cumple la promesa de Jesús de que estaré con ustedes cada día hasta el fin del mundo. Amén. Sí. Para terminar, dice nuestra última placa, no alcanzarían las palabras para enfatizar la importancia de comprender y asimilar el consejo que Jesús nos dio en relación a esto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sin embargo, aunque efectivamente los hijos de Dios simbolizados por Filadelfia velarán por sí mismos de ser hallados dignos delante de Dios, su máxima preocupación no estará en relación a su propia salvación, sino en dar gloria a Dios con sus vidas santificadas. Es decir, buscarán la gloria de Dios por sobre cualquier interés personal, dado que en ellos se habrá hecho carne la palabra: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estás tú hoy buscando esa gloria de Dios sobre cualquier interés personal? Si quieres ser parte de esta esposa de Cristo, deberías meditar en el mensaje de Dios a la iglesia de Filadelfia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No sé qué conclusión, cortita porque el tiempo se nos ha ido, tiene para redondear este mensaje que me parece que es sorprendente. Dice mucho más de lo que una lectura liviana y distraída podría tener el mensaje a esta iglesia de Filadelfia. Sí. Quiero resaltar a la promesa final de Jesús en versículo 12 de Apocalipsis 3. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ve que la promesa de Jesús a Filadelfia es plenamente una promesa bien espiritual. No promete muchas cosas material. Aquí en ese casi no hay nada material. Está prometiendo que ellos van a tener lugar. ¿Dónde? En el templo de su Dios. Está prometiendo que vas a tener la plenitud de mi amor, la plenitud de mi comunión, la plenitud de proximidad conmigo, de intimidad conmigo. Eso es lo que usted busca. Eso lo va a tener. Eso es lo que ustedes valoran. Eso es lo que yo voy a prometer, lo que estoy prometiendo. No dijo que va a dar oro, que va a dar plata. No dijo nada de eso. Dijo que va a estar con su Dios. Y va a estar con el nombre de su Dios. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Van a tener todo. Van a tener el mismo. Identificación plena. Sí, van a estar con en el mismo familia, porque va a tener el mismo nombre, mismo apellido, va a tener el mismo dirección. Van a vivir en la misma ciudad, en la misma casa. Sí. Pero para alguien que no valora a Él, eso no es nada. Esa Claro. promesa no motiva. Pero para Él que valora a Él, quien está diciendo, ven, es el todo. Y es lo más grande que Dios podía decir. Y es el galardón más grande que existe en eternidad. Que seamos uno. Como Él dijo en Apocalipsis 20. Apocalipsis 21. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Amén. Realmente no podemos imaginarnos el
el gozo, la paz, la alegría que tendremos con nuestro Creador. Tibiamente, de manera muy pálida, alcanzamos a tener una idea lejana cuando un joven se enamora de una chica y se enamora realmente en serio, y una chica se enamora de un joven, y lo que más quieren es encontrarse, estar juntos. Es algo emocionante, es algo que toca las fibras más íntimas de la persona. Cuando somos padres y tenemos nuestro hijito, nuestro bebé, no sé si ustedes del otro lado habrán experimentado esto, pero una vez mi hijito recién nacido, en pleno verano, tirado sobre mi pecho, yo durmiendo y él tirado sobre mi pecho, durmiendo, o sea, él durmiendo sobre mi pecho. Y yo lo veía a él que estaba completo, estaba durmiendo, pero estaba feliz, estaba en paz completa, estaba corazón con corazón. Y yo me sentía totalmente realizado. No pensaba en ninguna otra cosa, gozaba de esa bendición enorme. Dios nos ha permitido en estas pequeñas imágenes un tibio reflejo de lo que será cuando estemos en comunión con nuestro Creador. Cuando estemos así, de una manera íntima con nuestro Creador, para siempre, que ya no haya nada que pueda perturbar ese gozo con el cual Dios nos creó para existir para siempre con Él. Una eternidad es algo que no se puede comparar a ninguna otra cosa. Que sea la gloria para Dios, que no perdamos ni un segundo en trabajar por esto, en demandar esto de Dios y buscar esto por nosotros mismos para llegar hasta ese lugar a donde Dios nos quiere llevar. Gloria, gloria a Dios.